Buenas noches a todos, qué alegría Hola, ver. Sujei. ¿Cómo Mi estás, Luz apreciadísima Marina? doctora Sujei, Muy buenas bien, ¿y noches. tú? Qué bueno, qué bueno. Vamos a nuestro tercer encuentro y esto va a ser buenazo. Así como nos lo hemos gozado con Sergio, que ha sido también un viaje para nosotros. Qué bueno. Y un aprendizaje, ¿no? Porque precisamente Géminis es el signo del aprendizaje, ¿no? Y con Géminis hablamos y nos podemos ver y enseñamos y aprendemos, ¿no? Es como la respiración. Por eso el signo de Géminis está muy relacionado también con los pulmones, ¿no? Uno inhala y exhala. Entonces esto debe ser un intercambio donde la energía se transfiere y ustedes mismos nos devuelven otra energía de vuelta. Por eso aquí tan importante las cámaras para devolver, ¿no? Para ver uno qué caras se están haciendo mientras uno habla. ¿No? Porque cuando uno le da clase a los letreritos o habla a los letreritos, pues no hay una devolución, ¿no? El letrero no se mueve, el letrero no expresa, no sabe uno si la persona está mirando para otro lado, si está aburrida, si lo que dice no conecta o conecta. Eso es Géminis. Géminis es sentir que hay otras personas afuera de uno, ¿no? Habíamos visto que en Tauro estamos con nuestro cuerpo, ¿no? Aries es que entramos en el juego. Tauro, Sergio, ah, disculpa, te interrumpo, ¿ya estamos grabando? ¿Estás grabando? sí, estoy grabando. Ah, y ya hicimos la introducción. Ya. Esa es la introducción geminiana, se vale equivocarse. Se van a entrar así de una. No hay una introducción formal, ¿no? La introducción formal es la de Aries. Vamos a entrar con bombos y platillos, ¿no? Vamos a decir, paramos y empezamos. Géminis de una vez ya empezó, no sabía a qué horas. No, ya está en la mitad, por eso es un signo mutable, ¿no? Pero Me- claro, como me- su rey es Aries, dice, no, no, un principio debido, ¿no? El debido comienzo. Hagamos una Yo Piscis, introducción. yo digo, no, pues vámonos, ¿no? A lo mutable. Ok. Muy bien, entonces, buenas noches. Gracias por estar aquí con nuestro tercer encuentro, la interconexión. Vamos con el número 3 en este viaje y en este camino del héroe y de la heroína. Así que nos lo vamos a disfrutar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? De verdad, gracias por esta noche maravillosa que hoy nos brinda el cosmos. Mm. Feliz porque ya el Sol entró en el signo de Géminis en la astrología y en el sitio donde entra el Sol lo ilumina. Entonces, ahorita queda iluminado ese arquetipo en el que hablamos de los gemelos, ¿no? Y cuando vemos gemelos también vemos la dualidad del ser humano, ¿no? Ese símbolo de dos Espérame, personajes, uno al lado del otro, pues son dos ya, personas que se, sí, ya que apagué se, la cámara. que Es se que la tenía comunican. prendida porque no han dicho que las apaguen. Ah, bueno, Ay, perdón. gracias. Pues sí, podríamos de pronto apagar ahorita sí las cámaras y empezamos ya para que después no nos salga bien ordenadita la grabación. Gracias. Entonces, sí, eso es, ahorita estamos celebrando esa entrada del sol en el signo de Géminis, ¿no? Más o menos ocurre al día 20 de cada uno de los meses. Entonces, ahorita estamos entrando en esta energía de la comunicación, ¿no? Del aprender, del enseñar, del equivocarse, del poder buscar diferentes caminos, ¿no? Y ahorita, pues, astrológicamente, además de el Sol estar entrando en el signo de Géminis, lo está haciendo de la mano de otro planeta que es bien interesante, que se llama Urano. Y Urano es un planeta que siempre lleva parado en la cabeza, es un revolucionario, siempre está queriendo ver las cosas de otra manera y por eso pues es bueno en esta oportunidad empezar de una manera distinta y no, al revés, ¿no? Yo creo que ahí está Urano presente diciendo, no, eso cambie, muévase, ¿no? Se ve que es una delicia este Urano. A mí que me encanta Urano porque lo tengo en ascendente, Mm, lo tengo como tarea. sí, Pensando en tu luna en Virgo, que sí. también está muy estructurada, Ah, ¿no? ese sí llora cada vez que ve a Urano. Dice, me dañaron el orden. Yo tenía todo ordenadito y viene ese Urano y viene, ¿no? Toda
esta locura geminiana que está ahorita empezando con toda la fuerza, ¿no? Y que va a durar 7 años plenamente activa. Qué bueno, todo un ciclo. Sí. Así que hoy vamos a vivir nuestra dualidad de manera diferente, con esta, siendo más revolucionarios, siendo más rebeldes, pero esa es la sanación, Sergio. Mm, Yo pienso que cuando el pensamiento se permite ser transformado, no solamente a través del dolor, sino a través del amor y de la conciencia. y hacerlo como un juego, ¿no? Aprender jugando. El aprendizaje no tiene por qué ser estricto, rígido, represivo, sino más bien debe ser una oxigenación, ¿no? Donde uno dice, ay, por fin entiendo esto, ¿no? Y por fin puedo entrar en estos campos. Y hablando de entender, yo quiero iniciar también con un cuento. Y esto es, había en un pueblo un hombre muy, muy sabio y allí habían dos jóvenes que le tenían mucha envidia a este sabio. Decían, pero es que este se las cree, pues se las sabe todas, pues. Vamos y le preguntamos y para todo tiene respuesta, para todo tiene solución, pues hagámosle una trampa y miremos qué tan sabio es. Entonces se consiguieron un pollo, entonces le decimos, bueno, vamos donde el sabio y si le preguntamos, sabio, ¿el pollo está vivo o está muerto? Y si el sabio dice que está vivo, pues lo matamos. Pero si el sabio dice que está muerto, pues lo dejamos vivo. Entonces, pues se fueron para donde el sabio y le preguntaron, ay, maestro, usted que sabe tanto, cuéntenos, ¿esto que nosotros tenemos en la mano está vivo o está muerto? Y el sabio le responde, la respuesta está en sus manos. Y pienso que esto es muy Géminis, cuando nos hacemos las preguntas y la respuesta está en nuestras manos. Sí. Sí, Géminis es preguntar, ¿no? Y es bonito entenderlo en el proceso, ¿no? Porque Aries es ese surgimiento, ¿no? En Aries, como es un signo o un momento de fuego, es cuando uno sin conciencia aparece, ¿no? Uno no sabe por qué aparece, cuándo aparece, pero aparece. Y una vez que aparece esa energía, empieza a tomar un cuerpo. Eso ya es Tauro, es la segunda etapa. Pero aquí, ya en la tercera etapa, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y este cuerpo para qué sirve? Empezamos a ver, este cuerpo empieza a ver que hay otros cuerpos al lado y empieza a preguntar por qué ese cuerpo tiene cosas que yo no tengo, por qué ese cuerpo, ¿no? ¿Qué necesita este otro cuerpo que está al lado? Y empieza uno a hacer todas las preguntas, ¿no? Como los niños chiquitos que empiezan a señalar y decir, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿No? Poniéndole también nombres a las cosas. Yo creo que uno de las primeras señales de Géminis es el tema de la palabra, ¿no? Cómo nombramos las cosas, cómo, cómo decimos estoy feliz o estoy triste, ¿no? Y una vez que uno define esa, con una palabra, un estado, como que lo define, ¿no? Y lo estabiliza, ¿no? Entonces, poner palabras a todo, pues es importantísimo, ¿no? ¿Cómo se ve ese tema de las palabras y de los nombres en la sistémica, Sujei? Estás sin sonido. ¿Cómo te nombraron? Ya tu nombre está marcando este sentido, esta razón de ser, ¿no? Que va conectado con la palabra. Entonces yo me llamo Raquel, me llamo Norma, me llamo Andrés, me llamo Pablo, me llamo Sujei. ¿Quién colocó mi nombre? ¿Cuál es el proyecto sentido que tenían papá y mamá al colocarnos este nombre? Entonces, al nombrar las cosas, ahí estamos en este movimiento de Géminis, que también es la dualidad. ¿Quién soy yo? Aún no hay respuesta. ¿Soy Carlos? ¿Soy mi mamá? ¿Soy mi papá? ¿Soy mi historia? ¿Quién soy yo? ¿Soy mi nombre? ¿Soy como mi nombre? Entonces, con el nombre vamos abriendo caminos y también los podemos ir cerrando. Nuestro nombre puede ser nuestro talismán o puede ser nuestro verdugo.
El apellido nos abre a una comunidad de destino, nos abre también socialmente. Entonces, yo me llamo Sujei Saavedra o yo me llamo Sergio Arboleda, el apellido ya me está hablando de dónde vengo. El nombre me está hablando del proyecto de papá y de mamá conmigo. Entonces, ¿cómo me nombro? Si me llaman Juan, Juanito, entonces sigo siendo pequeñito. Si me llaman Junior, ¿qué está pasando en esto como me están nombrando? Y esto qué dualidad va a generar en mi inconsciente. ¿Cómo nombramos las cosas? Entonces, empezar a comprender qué hay encriptado en mi nombre, qué hay allí. En Géminis nos va a dar también, está buscando respuestas que van a venir después en este camino del héroe, que con seguridad van a estar allí en nuestro nombre. ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Tienes el nombre de tu padre o lo negaste? ¿O no te dieron el nombre? ¿O no te dieron el apellido? ¿Qué sucedió acá? ¿Quién te dio el nombre? Entonces, aquí como nos nombramos, va a marcar mucho nuestro destino también. Mm. ¿Te acuerdas que hicimos un curso en el que analizábamos los sonidos de las letras de los nombres? Me ¿No? Y eso encanta. también es muy bonito, ¿no? Decir uno Sujei viene con S, ¿no? Saavedra también viene con S. ¿Y cuál es la relación de la S que es sinuosa, ¿no? Con tu energía, A mí ¿no? eso, por ejemplo, me parece súper interesante porque no solamente es el proyecto sentido de papá y mamá o el deseo genealógico de llevar el nombre, ¿no? Porque todos en mi familia se han llamado Carlos porque los Carlos son así, sino también comprender la fuerza que puede tener el nombre. Entonces vamos a crear, a deconstruir la historia y a construir una nueva a partir del nombre, que eso me pareció bellísimo. Sí, porque mi papá y mi mamá me pusieron su hey. Cuando comprendo esto y hago el trabajo interior, digo, ok, y ahora lo voy a volver a crear. Y Claro. es muy lindo esto que hicimos de la S que representaba la tierra, que es nombrar las cosas. Claro. Y el hey, ¿no? Es su hey, hey, hey you, ¿no? Hello. Es muy ariano, ¿no? Y casualmente Total. naces en un signo Aries, ¿no? Entonces son cosas que los padres nunca pensaron, pero que están adentro del nombre, ¿no? Cada vez que uno pronuncia su nombre, está pronunciando una palabra mágica que tiene una serie de letras, tiene un número de letras, ¿no? Que hace que el universo se modifique y se adapte a esa palabra, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos a ver que uno con la palabra puede bendecir o puede maldecir, ¿no? Y bendecir es decir bien, ¿no? Decir palabras buenas. Maldecir es decir palabras malas. ¿Cuántas veces maldecimos lo que tenemos alrededor nuestro? ¿No? Y después nos quejamos de que nuestro entorno es agresivo, ¿no? Si uno nunca bendice lo que tiene alrededor, así sea, sea lo vea uno positivo o negativo, siempre uno debería poder bendecir hasta lo más oscuro, ¿no? Porque de esa manera lo transmuta, de esa manera hace que esta energía geminiana pueda trasladar una información de un lado al otro. ¿No? De esto se trata, de que se muevan las cosas. Si uno se queda en la posición taurina, pues se queda solamente en lo que es y no cambia, ¿no? Dice, esto ya lo encontré, punto, ¿no? Géminis dice, no, pero ¿por qué no es diferente? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la clave de esta energía. Que es muy interesante en este camino y es que podemos quedarnos en las preguntas. Como Géminis, elemento aire, nos lleva mucho al pensamiento. ¿Cuántos de nosotros estamos en este lugar que llamamos seguro que es la mente? Y me quedo allí en la mente, que aún veniendo en este camino y reconociendo que tengo un cuerpo y unos recursos, ¿cierto? Me puedo quedar arriba y ahí puede estar la trampa en este camino, ¿no? Y es quedarme esperando respuestas. Porque me parece muy interesante de Géminis es que está mirando afuera, todavía no mira adentro, está en la comparación. Entonces los otros tienen, los otros pueden, los otros hacen, ¿y yo qué hago? ¿Será que esta que soy yo me parezco tanto a mi papá o me parezco tanto a mi mamá? Pero ¿quién soy yo? Esta es mi familia, todos los de mi familia son médicos, pero yo no quiero ser médico, yo quisiera ser un artista como el que veo allá.
Entonces es la fase de las preguntas que con seguridad no se da solo en la adolescencia, sino que no se nos da en todas las fases de la vida. Nos estamos preguntando, quiero comer esto, quiero hacer aquello, esta será la mejor decisión, ¿será que es con esta persona con quien tengo que estar? ¿Será que este es realmente el negocio? Hoy que estás allí sentado, ¿cuántas preguntas hay en tu mente? ¿Sí? ¿Qué te has preguntado acerca de tu nombre, de tu historia? ¿No? ¿Y cómo me vinculo con los otros? Porque Géminis es de vínculos. Por eso estamos hablando de la tercera etapa, que es la interconexión. Pero por ahora interconecto con el otro y me conecto con el otro a través de las preguntas, Mm. ¿no? Como qué es lo que el otro también me puede ofrecer. Sí, abrirse a cuestionar. Claro, como en todos los signos, una es la energía y después cuando uno se queda en ese signo, empieza a dar vueltas y ya aparece el exceso, ¿no? Es muy bueno, por ejemplo, tener esa energía de Aries de inicio, pero si uno se queda iniciando y solo inicia, pues ahí cae en un hueco. Si uno entra en la energía Tauro, pues es muy bueno tener un cuerpo, pero si uno solo se fija en lo corpóreo, en lo físico, en lo tangible, también se pasó, ¿no? En Géminis es muy bueno preguntar, pero si uno se queda en las preguntas, otra vez, ¿no? Uno tiene una tendencia a que algo que con lo que se identifica lo establece como definitivo. Y ahí es donde no se pierde la idea del viaje del héroe. El viaje del héroe es que vamos a pasar de etapa en etapa y que si bien nos puede gustar mucho cualquiera de las fases, hay que pasar a la siguiente. Entonces, Géminis es esa mirada hacia afuera, que después va a venir con el signo cáncer, ¿no? La cuarta etapa que después vamos a ver, donde otra vez vamos a mirar hacia adentro y vamos a comprometernos con alguna de esas opciones que investigó Géminis, ¿no? Géminis está para investigarlas todas. Géminis, entre más opciones tenga, mejor. ¿Sí? Porque quiere tener un panorama abierto, porque la siguiente etapa le dice, bueno, de esos que buscaste, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te vas a comprometer? ¿Con quién te vas a casar? ¿No? Géminis le gusta con todas, con todos, con todas, ¿no? Géminis no lo casa a nadie, ¿no? Pero a Géminis le llega el momento en el que se tiene que comprometer con un tema ya más definido, ¿no? Entonces hay que aprovechar el momento geminiano cuando es el momento del momento geminiano, ¿no? Es un momento alegre, es un momento de juego, es un momento de aprendizaje donde no se me juzga por las decisiones que yo he tomado, ¿no? El momento del juicio va a venir mucho más adelante en el recorrido. Ahorita no importa, ¿sí? Entonces, esa sería para mí una de las claves de este momento, ¿no? De este tiempo que estamos viviendo ahorita. Y aquí venimos nuevamente a la dualidad y es eso que tú planteas. Tengo la libertad para elegir. Genealógicamente no somos tan libres. Sí, porque hay una historia que nos está marcando y nos está diciendo, este es el camino. Inconscientemente me consigo parejas casi iguales, como si fueran, termino con una y me consigo otra igual, y me consigo otra igual, y cuando voy a mirar tienen el nombre de mi papá, o tienen el nombre, todos tienen nombres parecidos, y aunque pareciera muy libre, realmente también estoy de alguna manera destinada. Hacer conciencia de dónde vengo y de mi origen también nos da libertad. Entonces yo puedo decir, ok, yo quiero elegir, tengo dos personas para elegir y elegí a A, pero A tiene que ver con una historia mía del pasado, porque las mujeres de mi familia crían solas y me conseguí un hombre con una historia con la que tuve hijos y este hombre se fue y empecé a criar sola. ¿Sí? O me consigo, las mujeres de esta familia son las guerreras, son las que tienen que salir adelante y se quedan solas para cumplir el mandato, ¿cierto? Que se creó a nivel familiar. Entonces, aquí el tema de la dualidad, desde dónde tomar las decisiones, también implica no solamente conocerme, sino también plantearme estas preguntas, ¿desde dónde lo estoy tomando? ¿Desde mi historia? ¿Desde esto que ya me marcaron? ¿O desde mi verdadero potencial? Porque fíjate que surge estos encuentros es tratar de comprender esto, el sol y la luna, de dónde vengo, mi destino y lo que yo puedo crear desde mi potencial. Yo puedo crear muchas cosas, pero me puedo quedar en alguna de ellas solamente por lealtad. Me puedo quedar soltera o
renunciar a muchos planes que pueda tener en mi mente, cosas que deseo hacer, porque el mandato familiar es este. ¿Cuál es el tuyo? ¿En qué te has quedado varada? ¿Sí, o te has quedado en el mismo lugar, tomando las mismas decisiones aunque parezcan distintas? ¿Mm? Sí. El siguiente punto que es bueno tratar cuando está hablando uno de Géminis ya es el de la relación que hay con el mercado, ¿no? En astrología vemos que Géminis está asociado a un dios romano que es Mercurio, y Mercurio es el dios de los mercados, ¿no? De ahí viene la palabra mercado, ¿no? De Mercurio. Y por eso todo lo que sean los negocios, todo lo que sea esos acuerdos, esa firma de propósitos, ¿no? De contratos, eso es también Géminis, ¿no? Entonces, ahorita que estamos empezando un mes Géminis, ¿no? Un ciclo geminiano, qué bueno que podamos aclarar nuestro discurso, ¿no? Empezar a poner en letras por escrito lo que pensamos. Muchas veces nos quedamos en la mente, nos quedamos dándole vueltas a las ideas y no las escribimos. El ejercicio de escribir lo que sentimos, de relatarlo y dejarlo, escribirlo a la antigua, ¿no? No escribirlo por WhatsApp, sino escribirlo con lápiz y papel. Es un ejercicio en donde empieza a haber una conexión muy interesante entre el cerebro y la mano, ¿no? Ese tipo de conexiones es fundamental para uno desarrollarse de una manera sana. Ahorita que solamente son teclas, ¿no? Como que es pura, es como la cabeza escribiendo casi que sin filtro, ¿no? Y muchas veces ni siquiera ya escribimos, sino es el mensaje de audio, ¿no? Y no volvimos a escribir, no volvimos a leer. Si leemos, ya no leemos más de un párrafo porque decimos, uy, no, qué largo, ¿no? Un libro, vemos como aterrador un libro de 100 páginas, ya, uy, no, aquí ahora voy a leer yo un libro de 100 páginas, ¿no? Entonces, poder escribir 100 páginas en algún momento sobre algún tema es tremendamente formador, ¿no? Podría permitirme escribir sobre mi piel, escribir o ir a las memorias que hay allí guardadas, escribir de a dos o de a tres, en pareja. ¿Qué tal si escribo sobre la piel? En este tema de dos, ¿no? Hasta cómo yo puedo verme en el otro a través de la escritura, que es tan sanadora. Entonces, escribir tu nombre, ¿no? Trabajar en él, en mi apellido, de dónde vengo, esas historias que me están marcando. Y hoy respirar dos veces, ¿no? Respirar de a dos. Ujú. Y me parece muy interesante que tenemos dos manos, dos hojas, dos orejas, una sola Sí. boca, ¿no? Entonces, escuchar el doble, cómo necesitamos escucharnos. Y entonces podamos permitirnos un ritual bellísimo de dos, conmigo y conmigo. Sí. Porque fíjate que también es bueno, Géminis sé que está muy afuera, pero qué bueno también es escucharnos, Mm, que esa también puede ser la otra trampa. Estoy tan afuera que no me doy cuenta qué está pasando adentro. claro. Y es que la voz de uno tapa o impide el escuchar, ¿no? Por eso en astrología el escuchar lo asociamos más al signo de Piscis, ¿no? En Piscis se calla y escucha, y Géminis habla. Uno no puede ser solamente Géminis porque entonces habla, habla, habla y no se calla nunca. Y si se queda en Piscis, se queda mudo y no vuelve a hablar, ¿no? Entonces, qué bonito poder uno practicar también a escribir los sueños, ¿no? Que ahí es una mezcla muy bonita de es escuchar lo que el inconsciente está proponiendo y luego ponerlo racionalmente en palabras y hacer una reflexión sobre ese sueño. Entonces, Ujú. ahí va uno creciendo, ¿no? Amplía las posibilidades de esta cualidad geminiana, ¿no? Siempre pues recordando que cuando hablamos de Géminis o de Tauro o de Cáncer o de cualquier signo zodiacal, no estamos hablando de las personas que nacieron con el sol en tal signo,
¿no? Que eso es importantísimo, sino que estamos hablando de funciones psicológicas, ¿no? La función geminiana, la función taurina, la función ariana, y todos tenemos todas las funciones, ¿no? Entonces, el juego final es integrarlas todas, no ser solamente un signo, ¿no? Es que si yo soy de Géminis, entonces voy a ser el mejor geminiano, pero me voy a olvidar del resto de funciones, ¿no? Es imposible ser Géminis si no se ha sido un buen Aries y no se tiene un Tauro establecido y si después no tiene uno todo lo que viene después que ya vamos a ver. Entonces es un recorrido que es más espacial que lineal. No son etapa uno, 2, 3, 4, 5, sino es más como la forma como uno recorre un cuadro, ¿no? Cuando uno mira un cuadro, han hecho experimentos que ponen como unos sensores y han demostrado que cuando uno mira un cuadro, uno no lo lee como cuando está, ¿no? Mirando un texto, sino que uno empieza, ¿no? A ir hacia arriba a veces, después mira la parte de abajo, lo llama la atención una cosa, después otra, pero no hay una línea, ¿no? Entonces, ese experimentar la lectura y el aprendizaje y el contacto con lo otro de una manera más orgánica, más natural y no solamente en una línea ordenada, lo saca a uno de todos esos preconceptos, ¿no? Con los que nos educan de que deberíamos ser lineales, ¿no? Las cosas deben tener causa y efecto, ¿no? Nada que aparezca de la nada es posible, ¿no? Entonces, todo esto es parte de ese cuestionamiento al que invita, ¿no? Géminis, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué pensamos que nuestro pasado nos determina de una manera muy estricta cuando nosotros tenemos ese poder de cambiar la interpretación de lo que nos pasó? ¿No? Porque nosotros podemos decir, lo que me pasó fue malísimo. O puedo decir, lo que me pasó fue fundamental para que yo pueda ser quien soy en este momento, ¿no? Entonces, ese cambio hace toda la diferencia en los siguientes pasos del recorrido. Además, hablas de los pasos del recorrido y es el camino que andamos. Mm. Lo hacemos, y valga la redundancia, y es andando. Sí. ¿Sí? Porque muchas veces yo me quiero quedar solo quieto en este lugar del pensamiento sin andarlo y sin explorar. Mm. Entonces es como el que habla y habla y habla de algo, habla del mar, pero nunca se ha metido al mar. ¿Cuáles son las experiencias realmente vividas, cierto? De las que yo puedo empezar a hablar y no quedarme solamente en la mente. Salir de esta ilusión y poder entrar en esta realidad que nos invita Géminis y en esta dualidad que sería para nosotros también el arquetipo de la comunicadora. La voz. ¿Te gusta tu voz? Cuando te oyes, te grabas y dices, uff, me encanta mi voz, uy, qué horrible hablo. Entonces, ahí está Géminis y también nos está hablando de un inconsciente y es este introyecto de voz que yo he guardado. Yo no quiero hablar como mi papá. Papá era grosero, mi mamá era grosera o era sumisa y su voz era, me parecía chillona y no quiero hablar como ella y no quiero hablar como mi papá. Entonces los hombres se tragan la voz masculina y la ponen muy femenina porque inconscientemente no quiero parecerme en mi voz, en cómo me comunico a mi padre, a mi abuelo o a alguien de mi familia. Entonces, mucho el trabajo terapéutico es entrar a conectar con la propia voz, mi voz, escucharla, sentirla, pero pon límites, no, yo no puedo, pero habla fuerte, no, a mí eso no me parece, pero ¿por qué no puedo? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con la voz? ¿Cuál es la historia que estás guardando? ¿Qué es lo que no quieres expresar y qué te está limitando? Conectar con la voz es conectar con la comunicadora, es darte la oportunidad de la voluntad. Puedo integrar a papá y decirle, papá, mi voz, he luchado con que mi voz no se parezca a la tuya, porque ha sido muy fuerte, dictatorial, mandón, no sé qué hay allí, pero no quiero esa voz conmigo. Entonces, necesito tomar lo bueno de la voz de papá para poder comunicar desde la fuerza de lo masculino. O no quiero conectar con la voz de mamá porque me parecía muy sumisa o me parecía muy mandona, no lo sé en la historia, pero yo necesito conciliar estas dos imágenes, estos dos modelos de voz para yo tener mi propia voz.
para poder hablar, para poderla cantar, para poder decir. Y que si levanto la voz no me parezco a papá, sino que estoy poniendo límites. Y que si hablo suave no me parezco a mamá porque es sumisa, sino es porque es mi propia suavidad. Y poder integrar a los dos. Y ese es el trabajo bellísimo que se hace desde la psicogenealogía. Y es poder agradecer lo que me han dado y agradecerlo con mi pro cantando. No negando, no, no me voy a parecer, no voy a hacer, sino dejar que mi voz a través de la comunicadora, de lo que nos invita hoy Géminis, en este sol que nos ilumina, y es permitirme expresar mi voz. Y en Géminis también habría otra invitación a utilizar nuestra voz como si fuera un instrumento musical. Hermoso. Normalmente como que hablamos y botamos información y como que no nos callamos, ¿no? Como que no le damos tiempo a que las palabras reposen ¿no? En el espacio. Entonces, parte también del éxito, ¿no? Del que uno ve en muchos de todos estos coaches que a mí en Facebook no sé por qué, pero me aparecen una cantidad de coaches de dicción, ¿no? Y de cómo hablar. Y es impresionante cómo le dicen a uno, vea la diferencia entre decir las cosas así de chorro o decirlas como algunas palabras en alto, después ir bajando y terminar en lugares más profundos, ¿no? Cambiar velocidades, entonces decir unas cosas rápido y después otras mucho más lento, ¿no? Y que apenas uno habla lento, la otra persona empieza a entender mucho mejor las cosas y ve que son más profundas. Entonces, todo esto nos cuesta mucho trabajo porque muchas veces decimos, no, es que yo hablo así, ¿no? Y uno no quiere cambiar su forma de hablar, ¿no? Dice, no, a mí qué me pongo, qué van a pensar, ¿no? Si yo ahí empezando a cantar ahí como, ¿no? Pero eso es parte de un aprendizaje mutable, ¿no? De uno poder identificarse con otras formas de comunicar, ¿no? Entonces, pues es, el poder hablar en espacios como estos es importante porque muchas veces como que uno dice, no, a mí que no me pregunten, yo no me quiero decir, es que hay mucha gente, yo prefiero más bien escuchar, ¿no? Pero el lanzarse al ruedo y el decir lo que uno siente es importantísimo porque ahí se está generando un movimiento del alma que es muy importante para que uno se despierte, ¿no? Para que uno pues pueda comunicar, ¿no? Lo otro, pues yo que soy muy geminiano, yo tengo mi ascendente en Géminis, se dice que Géminis tiene que ver con las manos, ¿no? Entonces los que somos muy geminianos estamos todo el tiempo con las manos tratando de mover todo, ¿no? Entonces, Pero es muy interesante porque las manos, las dos manos, no es una. claro, Aquí es podría, no, las dos. totalmente geminiano y el hacer y el teclear, todo eso son temas geminianos, ¿no? Y por eso el italiano que es tan expresivo, ¿no? Todo con las manos. Pero ¿qué comunicamos con la mano, no? Aprendemos y somos conscientes de que estamos comunicando con las manos o simplemente las movemos nerviosamente, ¿no? Yo tiendo a moverlas nerviosamente, ¿no? Y siempre pienso, ay, debería, ¿no? Veo personas que utilizan las manos de una manera muy inteligente, no ponen las manos en sitios que no han reflexionado, ¿no? Y la mano apoya la palabra. Entonces dice uno, vea, qué interesante, eso yo lo quiero aprender. ¿No? Le cuesta a uno, ¿no? Porque si uno pues no tiene eso de entrada, pues es todo un proceso de romper esquemas y decir, no, yo sí puedo tener esa calma, ¿no? ¿Cómo encuentro esta calma para reflexionar en las manos, ¿no? En los movimientos. Y fíjate que te escucho hablar y me llegó una imagen bellísima y es como la voz es el viento. Imaginémonos el viento moviendo las olas del mar, que son nuestras emociones, y cómo el viento puede crear maremotos, el movimiento de todo lo que es el viento y el aire en el espacio puede crear grandes movimientos internos en nuestras aguas, ¿no? A través de la palabra. Si a mí me dicen todos los días, oye, te amo, gracias.
Oye, qué alegría conocerte, Sergio. Y todos los días se vuelve una palabra, cómo la palabra llega, toca y acaricia el agua o la puede volver una tormenta. Entonces hoy reflexionemos en qué comunicamos con la palabra y también qué comunicamos con el cuerpo. Te veía hace un momento hablar con tus manos. Entonces yo decía, quizás este lenguaje de señas de las personas que no pueden hablar o escuchar, este es otro lenguaje al alma, Mm. es la caricia al alma. Quizás es esta forma en que yo puedo llegar, porque Géminis, si Géminis no emite el sonido, ¿cómo podría hablar un geminiano? Pues a través del otro lenguaje que es el lenguaje simbólico. Entonces muchas veces quizás, El que llaman no verbal, ¿no? el no El verbal, lenguaje no sí. verbal, ¿no? ¿Por qué miro hacia la derecha? ¿Por qué miro hacia arriba? ¿No? ¿Por qué cruzo los pies? Todo eso es lenguaje y es parte también de todo Pero esta fíjate que en el lenguaje simbólico del camino del héroe es poder comprender esas señales que también nos manda el destino. Si nosotros, y les digo algo, si hacemos una pregunta, preparémonos para la respuesta. Porque aquí estamos preguntando un montón y después van a venir las respuestas. Y si tú le preguntas a alguien, ¿será que tú me amas? Y si te responde no, no, yo no te amo y no quiero estar contigo, ¿estás preparado para la respuesta? Porque es que yo no puedo preguntar por preguntar, ¿sí? ¿Qué viene después de esto que voy a preguntar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo estoy provocando y generando a través de la palabra? la respiración también es muy geminiana, ¿no? Y está muy conectada a la palabra. A veces hablamos sin tomar aire, ¿no? Y quedamos ahogados a la mitad de la frase, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos respirando? ¿No? Los pulmones son parte de Géminis también, así como las manos, ¿no? Son uno de las partes del cuerpo que representan al signo de Géminis. El pulmón también es otro de los símbolos, ¿no? Como órgano físico. Entonces la respiración, el inhalar y el exhalar, ¿no? Y el que lo hagamos también conscientemente, porque si bien uno no puede parar de respirar, sí podemos respirar más rápido o más lento a voluntad, ¿no? Cosa que no podemos hacer con el corazón. El corazón late a la velocidad que late por todo un ajuste ¿no? físico que no es consciente, ¿no? Muy pocas personas pueden realmente con su conciencia controlar el ritmo del corazón, pero la respiración sí todo el tiempo la estamos controlando, ¿no? Estamos modulándola y cuando hablamos, pues más todavía. Entonces, es un ejercicio de meditación, el poder hablar. Puedo decir, cuando inhalo, mi palabra es vida y cuando exhalo, puedo decir, soy vida. Mi palabra es vida y cuando exhalo, soy vida. Ahí estoy trabajando la dualidad y también estoy trabajando el tomar el aire que también está tomando esta otra persona en otro lugar del mundo porque todos estamos respirando el mismo aire. Ahí está mi enemigo, mi amigo, mi amante, mi examante, mi novia, mi enamorado, la enamorada, la que tuve, la que no conocí. Todos estamos respirando el mismo aire. Mm, Y pienso que esa es también la interconexión de Géminis, y es comprendernos parte de un todo, aunque no hay totalmente la conciencia. Pero respirar ya nos conecta y respirar juntos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos todos respirando al mismo ritmo. Y solamente fíjate que el bebé cuando nace hace esa conexión con el aire. Pasa del líquido, del agua al aire. Y ahí se genera también la independencia y la autonomía. De respirar de forma consciente también nos hace autónomos. Nadie más puede respirar por ti, nadie más puede respirar por mí, entonces soy autónomo. Y pienso que la respiración también es este trabajo de Géminis de verse desde la flexibilidad, mm, ¿sí? Que no mi mente no se quede mi pensamiento rígido, que aunque Géminis es mutable y también tiene la posibilidad del cambio, pero no quedarme en pensamientos rígidos, sino saberme que puedo ir en este ritmo constante de la respiración. mm.
reconocernos como seres ambivalentes, ¿no? Para mí eso es una máxima, ¿no? Porque muchas veces le dicen a uno, sé tú mismo, ¿no? Y sé tú mismo es ser, sé uno, ¿no? Y realmente ser uno es imposible para un ser humano porque ya de entrada somos dobles, somos duales. Entonces podemos inclusive estar felices y tristes al mismo tiempo. Eso es posible, no es que uno tenga que estar en un lado o en el otro, ¿no? Uno puede ser una persona que es feliz y estar triste, ¿no? Eso es algo muy bonito que tiene, por ejemplo, el español, esa diferencia entre el ser y el estar, ¿no? Que no lo tiene en inglés, ¿no? Muchas veces también se dice que uno piensa diferente dependiendo en qué idioma piense, ¿no? Cuando uno piensa en inglés, pues no puede pensar en las palabras ser y estar, ¿no? Porque en inglés es solamente to be, ¿no? El ser, pero no el estar, no tienen ese concepto de que uno puede estar feliz o uno puede estar angustiado, uno puede estar, ¿no? Ocupado y no ser una persona ocupada o ser una persona feliz o ser, ¿no? Porque el ser ya tiene otra dimensión. Entonces, la palabra y tiene, en español sobre todo, nos permite conectar con nuestra propia dualidad. Yo creo que ese también es uno de los puntos que hace que muchos científicos no puedan aceptar a la astrología, ¿no? Porque el pensamiento científico quiere una sola línea verificable. Y nosotros como humanos, ¿cómo nos vamos a definir solo con una línea? ¿No? Yo soy este, ¿no? Es este, pero también es el otro, el contrario, ¿no? Yo puedo ser una persona que en un espacio como esto hablo y tiendo a hablar más de lo que, ¿no? Muchas veces puedo hablar y al mismo tiempo soy una persona silenciosa, callada, introvertida, ¿no? Que cuando está en una reunión social no me sacan una palabra, ni del clima, yo no sé de qué hablar. Si a mí no me ponen el tema de la astrología, me cuesta un trabajo enorme sacar tema, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve, ¿no? Cómo uno está manejando su Géminis, cada cual, pues a su manera, ¿no? Con sus temas. Eso que planteas, yo podría quedarme en el diálogo y en la comunicación. Y fíjate cómo también al ser Géminis aire, también puede alejarse, volverse poco compasivo, porque estoy puesto en mi mente y no puedo conectar con la emoción del otro. Entonces, no sé si alguno de los que están aquí hoy oyéndonos se ha sentido de pronto atrapado en el desapego, en la superficialidad o muchas veces en la indecisión. Entonces nos la pasamos acumulando información. Ya está muy bien divertirnos, ya está muy bien jugar, ya está muy bien, es todo esto positivo que tiene Géminis, pero también es importante ver la sombra, cuando nos podemos quedar en la indecisión, que a mí me parece eso impresionante, no avanzo. Me quedo todo el tiempo preguntando, ¿y quién va a dar las respuestas? ¿Cuándo van a llegar las respuestas? ¿Sí? ¿Desde dónde las voy a poder tomar? Y poder pasar entonces a ser ese mensajero, porque Mercurio es el mensajero de los dioses, y permitirme que ese mensaje de la divinidad, de mi ser maestro, como lo quieras ver, llegue al otro también, me guíe en mi camino. Sí, sí, claro, yo estoy mirando afuera, pero en ese mirar afuera poder comprender las señales que me están dando para poder salir de la superficialidad, para no volverme de pronto un manipulador, sí, porque hay quienes son artistas en la palabra y pueden llegar a usarla para beneficio propio. Entonces, comprender a Géminis desde la luz también es positivo porque le permite a Géminis entrar en una sabiduría real. Y sabes también que me parece interesante y es que en esta pregunta también hay un proceso introspectivo, aunque decimos que viene después en cáncer, pero la pregunta ya me está hablando de un nivel de madurez. ¿Mm? Saber hacer ¿Qué piensas de eso? preguntas, ¿no? Ah, El saber hacer preguntas, y el saber hacer preguntas porque tampoco es tan fácil. sí. ¿Mm? Bueno, no sé si el grupo quiera comentarnos algo. Y bueno, yo sí tenía un comentario con respecto a la introspección de la que habla pues en general y la función de Mercurio. Y es que Mercurio, claro, en ese proceso de ser el mensajero de los dioses,
también es el que es capaz de ir hasta el inframundo y salir ileso, Mm, ¿ya? Entonces eso hace referencia a cómo también podemos hacer esa mirada a las profundidades de uno para poder revisar esas creencias, todo lo que hablaba Sujei de la parte de lo que traemos en ese sistémico transgeneracional, porque él tiene esa capacidad, aparte de curiosear lo exterior, de irse y sumergirse y salir con vida del inframundo, o sea, sí, de todas esas partes que nos cuesta tanto trabajo mirar. sí, Gracias. Bonito eso que plantea Raquel, sí, porque Mercurio tiene alas en sus pies, sí. entonces le permite volar, ¿no? Ya nos está hablando de un ser divino. Claro, y en la mitología Mercurio era el único de los dioses que podía ir al inframundo a hablar con el Hades y no morir en el intento, ¿no? Al revés lo hacía reír, ¿no? Y entonces a través de la risa hasta el más malvado como que suelta y, ¿no? Dice, ah, bueno, me hizo reír este, ¿no? Y puede ser un malvado, pero igual, ¿no? Esa risa, esa buena energía hace que uno pueda comunicarse sin tanto problema. Es que nos hace mucha falta mucho Géminis en nuestra vida, ¿no? Tomar las cosas más sencillas, sin tanto drama y sacarle la parte divertida a todo, ¿no? Eso es importantísimo. Hola, buenas noches con Hola, todos. Una ¿cómo estás? Norma. pregunta, ¿qué significa el inframundo? Inframundo quiere decir que es lo que está debajo del mundo, ¿no? No, el concepto de inframundo en la mitología griega y antigua es diferente a la idea de infierno que se tiene en el cristianismo, ¿no? El inframundo es ese lugar del oculto, ese lugar al que uno va cuando se muere, pero sin la idea de juicio, ¿no? En esta idea mitológica uno entra a la tierra o se devuelve a la tierra y en ese lugar hace un proceso de transformación, ¿no? Entonces, el inframundo es ese mundo interior también, ¿no? Eso que escondemos y que está por dentro de nosotros. Entonces, el inframundo no tiene una connotación negativa, tienes una noción de algo que no está a la vista, ¿no? Entonces, no, Mercurio sirve para ir a lo que no vemos, para analizar el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, Oh, esa ya, es la idea del inframundo. gracias. Les quiero compartir algo Ujú. eh, que me sucedió en el 2025. Bueno, yo soy Géminis y me gusta estar aprendiendo, me gusta estar preguntando, me gusta estar descubriendo, o sea, no me creo de todo lo que me dicen, sino yo busco información para ver eh, qué hay más allá. Eso a mí me encanta. Entonces, en este viaje del héroe, gracias por seguir viva y por no irte allá al inframundo, por querernos acompañar. Gracias, Norma, tan Muchas bonita. gracias. Bueno, ¿alguien más Gracias. quisiera compartir? Yo quisiera comentar Marina. algo, ya que dices que uno se hace muchas preguntas. Yo tengo mi luna en Géminis y, por ejemplo, una de mis grandes preguntas es qué hubiera sido de mi vida, si yo hubiera tenido a mi madre conmigo y la hubiera podido disfrutar no solo los primeros 8 años de vida y ya de ahí en adelante no. Entonces, esa pregunta me la hago mucho. O sea, ¿cómo hubiera sido mi vida de diferente en todo? Pues es que hubiera sido totalmente distinta y yo me hago preguntas y luego me quedo pensando, ve, y también ve, y puedo estar sola y yo digo, ve, Luzmita, hiciste esto mal, ¿por qué hiciste esto? O ¿qué te pasa, Luzmita? Yo misma me pregunto. Ya, Pero esa, por ejemplo, es una gran pregunta y sí, puede ser que el tema de la luna que está en mí, que también pienso mucho, sobrepienso sí, bastante, sí. eso es un tema que, bueno, Saber pero, cuándo parar, sí, cuándo ay, respirar. sí, Cuándo respirar y no pensar, ¿no? Poder apagar el ajá, pensamiento y simplemente, ¿no? Ya dejar ser, ¿no? exact- Aceptar. exactamente.
Oye, qué hermoso, porque las respuestas pueden venir en sueños. Mm, sí, Sí, Saber que tu mamá se tuvo que ir cuando tenías 8 años por las razones que haya sido y que te sí. acompaña desde otro lugar. Sí, siempre lo hemos sentido así, siempre. Hemos sentido, somos 4 hermanos de papá y mamá y siempre hemos pensado que mi madre nos protege enormemente. mm, Siempre yo digo, no, eso es protección. Y he tenido situaciones complejas en mi vida de uno diría, acá pude haber perdido la vida por 1 milímetro y no, he sido muy bendecida, muy protegida. Qué Sí, hermoso, ¿no? maravilloso. sí, gracias. Ay, a Bueno, ti, Luz Marina, por compartirlo. bueno, yo creo ¿Alguien que más quiere podemos ir compartir? cerrando, ¿será? ¿Cerramos? Sí, listo. Sí, Muchas gracias a todos. Abran sus cámaras, tómate una fotico, Sergio, aquí de todos para poner en el grupo. sí. Aquí todos geminianos. También Sí. Raiza, pues hablando, Patricia, Jackie. hablando de Géminis, pues también quiero invitarlos al curso que vamos a empezar ahorita en junio de astrología. Los que estén interesados, pues sería maravilloso también poderlos tener ya en un curso formal de astrología. Está quedando buenísimo porque lo estoy rehaciendo desde el principio, ¿no? Y la idea es empezar desde cero hacia adelante, ¿no? Pero otra vez, a mí me encanta volver al principio y borrar todo y volver a empezar. Entonces, porque yo tengo mi ascendente en Géminis, ¿no? Entonces, pues una cosa es la luna en Géminis, otra es Ajá. el sol en Géminis y otra el ascendente en Géminis, ¿no? El ascendente de Géminis tiene como tarea aprender y enseñar. Entonces, pues me ayudarían también con, con ese propósito de enseñar y de aprender, ¿no? Compartiendo esta información. Entonces, pues también antes de cerrar, pues les paso después Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, entonces sí, pues muchísimas gracias por participar. Sujei, muchas gracias y gracias a todos. Gracias con todo el amor. Pueden abrir sus micrófonos y nos podemos decir chao en Géminis Muchas con la gracias, voz. muy amables. Chao, chao, Muchas Manuel, gracias. chao, Chao. Norma, Chao. chao, Raiza, Chao, un gran abrazo Raquel, para chao a todos. todos.